Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio, transmitido a través de Cambio de Michoacán. Esta mañana en Voces de Cambio presentamos el tema inteligencia y emociones. Y bueno, vamos a platicar un poco de este tema, pues de diferentes áreas de interés, sobre todo, principalmente de la psicología. Antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría comentar que la mayoría de las definiciones de inteligencia pues hacen hincapié en aspectos cognitivos, como son la memoria y la capacidad para resolver problemas. En 1920, Robert Ordick utilizó por primera ocasión el término de inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a los demás. Y para 1940, David Wessler describió la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente. Fue hasta 1983 cuando Howard Gardner, en su libro, un libro muy conocido en el área de la psicología, Las inteligencias múltiples, la teoría en la práctica, introduce la idea de que los indicadores de inteligencia, como por ejemplo el coeficiente intelectual, no explican la capacidad cognitiva, pues no consideran la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. De hecho, de acuerdo a Howard Gardner, la inteligencia es una capacidad desarrollable y no solamente considera la capacidad de resolver problemas o de elaborar productos que sean valiosos en una o en más culturas. Gardner observó el desarrollo de habilidades en niños y notó que según él hay varias inteligencias, ¿no? Habla de una inteligencia lingüística, de una inteligencia musical, de una inteligencia lógico-matemática, de una inteligencia corporal o kinestésica, de una inteligencia espacial, de la inteligencia intrapersonal, de la inteligencia interpersonal y de la inteligencia naturalista. Él define la inteligencia emocional como un conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras emociones, entender a los demás y utilizar esta información para crear nuestra forma propia de pensar y también nuestro comportamiento. Sin embargo, el término de inteligencia emocional pues se atribuye a Wayne Paint, quien en 1985 escribe su tesis doctoral, Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional. Sin embargo, ya aparecía este término antes en la literatura, dentro del área de psicología, en trabajos como el de Belchov en 1964, el de Leuner en 1966, el de Stanley Grispin en 1989, también el de Peter Sobolev y el de John Meyer. El término toma pues una mayor relevancia, una mayor importancia con la publicación de un libro de Daniel Goleman llamado Inteligencia Emocional en 1995. Y bueno, para discutir este tema sobre la inteligencia y las emociones, nos acompaña esta mañana la licenciada Jennifer Dolores Avilés Equigua, quien es directora académica del Instituto de Estudios Superiores de Estagira y colabora también en el Departamento Psicopedagógico de la Preparatoria Preuniversitaria. Licenciada Avilés, nos complace mucho su compañía esta mañana. No sé si usted entonces nos pudiera comentar ¿qué es entonces la inteligencia? ¿O cuál es la relación que tiene la inteligencia con las emociones? Gracias, muy buenos días. Antes que nada, pues bueno, agradezco la invitación que se nos hace. Me complace mucho estar en este espacio, poder compartir brevemente sobre la concepción de la inteligencia. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, resumimos que la inteligencia es la habilidad que tienen los seres humanos para poder dar respuesta a diferentes situaciones.
Estas situaciones varían, por supuesto, dentro de cada uno de los seres humanos y cada persona responde de una manera diferente. Estamos hablando, por lo tanto, de procesos cognitivos, de habilidades sociales, habilidades incluso numéricas, cognitivas, etc. Cuando nosotros hablamos de inteligencia, estamos definiendo de que la persona es inteligente cuando resuelve de una manera esperada tal o cual situación. El término inteligencia entonces nos habla de que existe una polaridad en donde se mezclan los aspectos emocionales, sociales, culturales y por supuesto los cognitivos. Cuando mezclamos el término inteligencia con la parte emocional, nos encontramos con una serie de situaciones en donde el sujeto responde de manera diferente. Las emociones es todo lo que la persona puede llegar a sentir, y cuando los juntamos estamos hablando de una inteligencia emocional, como Goleman lo define en su libro justamente del mismo título, Inteligencia Emocional. Hay emociones que nosotros nos reprimimos, guardamos, etcétera, por diferentes cuestiones culturales incluso. Por ejemplo, los hombres tienen un poco más reprimido esta parte de la inteligencia sensible o de la emoción sensible, del hombre no llora, y esto pues bueno, viene a colación con cada una de nuestras diferentes culturas. Reprimimos emociones, pero las manifestamos de alguna otra forma. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando de la forma de cómo expresas tus emociones de una forma que sea consciente, congruente y sobre todo sin tratar de dañar a las demás personas, haciéndolo en el momento adecuado. Y esto es a lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, o sea, el hacer un uso o manejo correcto de nuestras emociones, que no es algo sencillo, es algo más complicado de como su mismo término no lo enuncia. ¿Cómo vamos a lograr que un sujeto haga primero contacto con su parte emocional y luego las exprese cuando usualmente nuestra cultura nos lleva incluso a reprimir muchas emociones? Al no te enojes, a ser buena persona, ser cortés, los niños no lloran, las niñas tienen que ser de tal o cual manera. Por supuesto influye la parte cultural, la parte emocional y el hecho de nosotros poder batir con toda esta carga emocional que llevamos desde nuestra infancia, como nos van educando en casa, y conforme pasan los tiempos, te encuentras a lo mejor una relación de pareja y te dicen, expresa tus emociones. ¿Cómo expreso mis emociones si siempre hay un freno, ¿no? De estas emociones hay que guardarlas, estas sí hay que expresarlas? Culturalmente no nos está permitido el mostrar el enojo. ¿Cómo mostrar este tipo de a lo mejor no enojo, sino esas situaciones que no me resultan placenteras? ¿Cómo mostrarlas sin dañar a los demás? Resulta entonces el manejo de las emociones algo más complejo, y cuando mezclamos la inteligencia con lo emocional, nos lleva un trabajo cognitivo muy hermoso, muy complejo. Interesante. Pero entonces, ¿cuál es el papel que juegan los sentimientos, las emociones, en el desarrollo de la inteligencia? No solamente de la inteligencia emocional, sino de las demás inteligencias que cita Howard Gardner. Por ejemplo, tenemos nosotros las inteligencias lógico-matemáticas, inteligencia social, etc. Llamamos emoción, viene del término motere, que es mover a. La emoción es lo que te mueve a hacer algo. Cuando nosotros tratamos de investigar acerca de la relación que existen entre las emociones con los diferentes tipos de inteligencia, estamos hablando en el sentido singular de cada persona. ¿Qué me mueve a mí a hacer tal o cual cosa, situación, actividad, etcétera? Poder hablar del término inteligencia en cada una de las diferentes esferas que nos lo maneja, nos resume entonces a que tenemos que conocer al sujeto de forma tal que pueda responder a ello. Sin embargo, también nos hace mención de que las inteligencias se pueden desarrollar. ¿Cómo las podemos desarrollar?
tenemos nosotros que trabajar mucho la parte motivacional en la persona, en el sujeto, o bueno, quienes tenemos la fortuna de estar en el ámbito educativo, de nuestros mismos alumnos. Esta resistencia a las matemáticas y a las ciencias exactas, pues seguramente no es más que un reflejo no idóneo de aquel maestro, de aquella clase o de ese texto que se me hacía tan complicado. ¿Cómo poder nosotros motivar a mi alumno a que tenga un gusto o un placer por las matemáticas, por la química, por la física? Estamos hablando entonces de que nosotros tenemos que buscar la forma en que al sujeto le genere ese placer, esa curiosidad que lo lleve a investigar, a conocer. Y no solo las ciencias exactas, también la parte social. El hecho de ir a una conferencia, a una obra de teatro, esto es muy enriquecedor para los alumnos, pero ¿cómo nosotros logramos mezclar esa emoción para que se convierta en una inteligencia? En este momento que usted habla justamente de, en cierta medida, los procesos cognitivos que puede tener un estudiante dentro de su formación, me viene un poco a recuerdo los trabajos de David Ausubel, donde justamente él trata de ligar este desarrollo cognitivo, que a veces llamamos aprendizaje, a través de las emociones que el mismo estudiante vive. Es decir, él habla de que la significancia o el significado que puede tener aquello que el alumno estudia se convierte en un aprendizaje significativo, un aprendizaje cercano al estudiante, cuando tiene un efecto motivante también en él, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación que se podría establecer entre las emociones y la forma de aprender? Cuando nosotros trabajamos la parte del aprendizaje, y bueno, lo menciona usted como lo menciona Ausubel, y podemos recordar algunos otros teóricos, Piaget, Vygotsky, etcétera, estamos trabajando en el área de que voy a encontrar la forma de poder llegar a mi sujeto. Esta relación de nosotros poder utilizar diferentes herramientas o estrategias de enseñanza me llevan a que mi alumno descubre en sí mismo el gusto y el placer por otras circunstancias. Por ejemplo, tenemos el aprendizaje por medio de los juegos, tenemos el aprendizaje por medio del caso, tenemos diferentes estilos de aprendizaje que podemos utilizar como herramientas para que a mi sujeto le genere interés. Cada cosa tiene un significado, por muy simple que sea. Pero si eso no es significante para mí, mi aprendizaje seguramente no va a trascender. Si yo le enseño a un niño, seguramente, una teoría o alguna situación, no sé, aprender los números, el alfabeto, etcétera, pero se lo enseño con algo que sea significante para él, su aprendizaje seguramente será mucho mejor que algo que simplemente tenga un significado. Tenemos nosotros que adaptarnos a los diferentes estilos de enseñanza y sobre todo, pues bueno, a que nuestros alumnos de hoy en día pues ya no tienen los mismos intereses que a lo mejor los alumnos de hace 100 años, hace 80, es más, de hace 10 años. Los intereses para mi alumno han cambiado y ya son muy diferentes. Y el hecho de nosotros no coartarnos, sino motivarlos a cómo utilizar correctamente a lo mejor lo que tiene hoy en día. Lejos de reprimir el uso de celular en mi clase, pues bueno, ¿qué les parece si el primero que encuentre el término de inteligencia y lo busque rápido en internet, pues tiene participación en clase? Ya sabemos que el alumno utiliza el celular en clase, bueno sí, pero lo único que estoy haciendo es de que lo utilice de una forma que contribuya a lo que estamos haciendo todos. Tenemos entonces que buscar de qué manera llegar al alumno para que pueda desarrollar una inteligencia de una forma que sea significante para él. Hace un momento, justamente, cuando usted hablaba de este concepto de inteligencia emocional, como este conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras emociones, buscando pues el no afectar a los demás, tratando más bien de entenderlos.
y de utilizar esta información para nosotros mismos tener una forma de pensar y de comportarnos. Pero hay algunos conceptos, por ejemplo, parte de las problemáticas sociales que vivimos hoy en día en los jóvenes, hablan de los problemas de autoestima que desarrollan los estudiantes. Estos problemas donde la misma persona no logra valorarse a sí mismo, ¿no? ¿De qué manera podemos relacionar justamente este concepto de la inteligencia emocional con el autoestima? Cada uno de nuestros sujetos tiene una propia valía sobre sí mismo, y en algunas ocasiones nuestros sujetos son nuestros alumnos, pacientes, clientes, dependiendo el área en la cual nos enfoquemos, tiene una valía a lo mejor muy débil y seguramente la vierte en situaciones completamente externas a su cuerpo, externas como el celular, la ropa, el coche, etc. Cuando nosotros hablamos de autoestima en la persona, lo que tenemos que trabajar con él es el hacer un propio reconocimiento sobre lo que tengo, sobre lo que poseo, y estas habilidades que me van a poder a mí poder sobresalir en alguna área. La parte medular está en poder guiar a nuestros alumnos al autodescubrirse en cuál es mi habilidad, qué es lo que me sale mejor. Y si lo que me sale mejor es lo que me gusta, ya estamos del otro lado. Porque entonces ya conjuntamos las dos cosas. Esto sé hacer y esto me gusta, y resulta que es lo mismo. Sé jugar fútbol y aparte me gusta, pues voy para futbolista, ¿no? Me gustan mucho los números y aparte las cuentas me salen bien, bueno, seguramente voy a ser un ingeniero. Pero este trabajo y este reto de que el sujeto se autodescubra y a lo mejor del reconocerse, es como una parte que nos hace falta mucho trabajar en el aspecto de saber reconocer lo que realmente valemos. Muchas veces el chico siente que vale cuando el otro se lo dice, pero el otro que sea significante para él. Porque si seguramente se lo dice a alguien que no tiene alguna significancia en mí, dejamos de lado. Pero si me lo dice otra persona, hasta nos refuerza. Y hasta mi mismo alumno, joven, etcétera, su semblante cambia. Y hay que estarlo trabajando constantemente, pero no desde la parte externa, sino cada quien desde su propio ser. Muy bien. Licenciada, me comentaba usted justamente en el corto previo al inicio del programa que en su instituto justamente se está buscando el trabajar áreas en la formación tanto docente como la formación de alumnos en el nivel superior. Y me decía que bueno, que el Instituto de Estudios Superiores de esta gira pues buscaba el reconocer las investigaciones de profesores nacionales y extranjeros a través de un reconocimiento que ustedes llaman el premio Esta Gira 2014. No sé si nos podría comentar un poco en qué consiste este reconocimiento, si es tan amable. Claro que sí. Bueno, este reconocimiento que le traje justo su invitación, que espero que nos acompañe. Muchas gracias. El Instituto de Estudios Superiores, esta gira trata de reconocer las habilidades que cada una de las diferentes personas posee, el legado que nos han dejado y que bueno, son personas que aún tenemos la fortuna de que nos acompañen. Lo que nosotros buscamos es el motivar justo a la sociedad, a nuestros alumnos, a nuestra comunidad en general, a que trate de superarse, a que trate de encontrar sus áreas de fortalezas. Y estas fortalezas, hacerlas muchísimo más grandes y más sólidas de lo que hoy son. El premio de esta gira, pues bueno, les traje la invitación que espero que todos nos acompañen. Se va a realizar en nuestras instalaciones, estamos ubicados en la calle 20 de noviembre, número 1211, casi esquina con la calzada Madero. Y bueno, este premio lo realizaremos el día 15 de noviembre a las 18 horas, 6 de la tarde, en donde pretendemos hacer un reconocimiento a personalidades en diferentes áreas, cultura, ciencia, y no solamente michoacanos, y no solo mexicanos, sino también personas extranjeras. Un reto muy fuerte, pero sabemos de que vale la pena y esperemos contar con la presencia de usted.
Muchas gracias, muy, muy amable. Finalmente, nos gustaría cerrar con una pregunta que seguramente nuestro auditorio ha tenido. ¿La inteligencia se desarrolla o es algo que de manera innata tienen las personas? Existen diferentes teorías en las cuales se nos comenta de que, bueno, el sujeto nace con una inteligencia. De hecho, Wechsler, en las escalas que él realiza para medir la inteligencia, menciona que la inteligencia, el coeficiente intelectual, es algo con lo cual tú naces. Sin embargo, existen también por otro lado de que nosotros podemos ir desarrollando las inteligencias. ¿Qué sucede con esto? Nosotros nacemos seguramente con una serie de habilidades que si nosotros las trabajamos, las podemos desarrollar. Y entonces estamos hablando que si la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, llámese problema social, cultural, académico, etcétera, si nosotros motivamos a las personas a enfrentarse a estas áreas y a desarrollar estas habilidades, podemos presumir que estamos consiguiendo una persona más inteligente. Entonces están las dos posturas, tanto la postura de que se nace con una cantidad de inteligencia si nosotros nos vamos a números tal cual, pero también nosotros podemos ir desarrollando ciertas habilidades que nos ayudarán a resolver aquellos problemas o circunstancias que se nos presenten. Es bastante complejo y es bastante polar los diferentes estudios. Hay estudios que se han hecho en niños japoneses en los cuales nos resultan muchísimo más inteligentes que seguramente niños de otros países. Y aquí nos vamos a que la inteligencia es innata. Sin embargo, nosotros podemos encontrarnos con niños mexicanos que resultan muy inteligentes para la creatividad, la resolución de problemas. Cosa que a lo mejor, pues bueno, no está tan conocida. Y pues bueno, nuestros niños son bastante inteligentes. Hay que saberlos focalizar. Muy bien. Pues ha sido un placer poder discutir esta mañana con usted sobre inteligencia y emociones. Agradecemos a la licenciada Jennifer Dolores Avilés Equihua, directora académica del Instituto de Estudios Superiores de Estagira y miembro del Departamento Psicopedagógico de Preuniversitaria, y agradecemos a Cambio de Michoacán la transmisión de esta fuente informativa. Muchas gracias. Gracias. Voces de Cambio.